A ver, ¿qué tal les fue haciendo la tarea, leyendo un poco más acerca del desarrollo local? Que será el objetivo, que vean también lo que es la guía didáctica, ¿sí? Para entender un poco más de lo que se trata la realidad para el desarrollo local. ¿Ok? En ese sentido, pudimos observar, se puede ver que la realidad para el desarrollo local, sí, es un concepto social en el cual nos dice, sí, un pensamiento de que esta realidad para el desarrollo local no solamente debe ser hecho como política o dado para una política. ¿A qué me refiero hecho para una política o dado para una política? A lo que yo me refiero con esto es que no es, ¿sí? No es visto que solo el gobierno, sea centralizado o descentralizado, el que haga el desarrollo local, ¿sí? El que realice un desarrollo local. No, sino nos dice claramente que nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos ser miembros activos, por así decirlo, del desarrollo local. ¿Estamos? En ese Sí, sentido, nos dicen que esta parte del desarrollo local es, ¿sí? Es, o mejor dicho, solo el desarrollo local es visto por varios tipos de dimensiones. Sí, hay dimensiones sociales, hay dimensiones económicas, hay dimensiones políticas, sí, y hay dimensiones de territorialidad. En esta me voy a enfocar primero, ¿ok? En estas dimensiones de territorialidad. ¿Qué es esto de territorialidad? Si ustedes me preguntan, sí, hace referencia a que solamente, ojo ahí, solamente va a existir un desarrollo por territorio. Es decir, si yo vivo en un cantón, dígase el Distrito Metropolitano de Quito, solo me va a importar el desarrollo de este cantón. ¿Sí? Si yo vivo en el cantón Guayaquil, solo me va a importar el desarrollo del cantón Guayaquil. Si yo vivo en el cantón Mejía, solo me va a importar el desarrollo del cantón Mejía. ¿Sí? Y hablando un poco, como les decía, la parte política que también llega a ser un poco importante dentro del desarrollo local, ustedes saben que estamos descentralizados, ¿no es cierto? Hablando así un sí, poco, Sí, magíster. dígase, tenemos prefectos, ¿sí o no? sí, los gatos. Perfecto, los GAT. Tenemos prefectos, tenemos alcaldes, tenemos presidentes de juntas parroquiales y tenemos uno más arriba del prefecto que son los gobernadores o las personas que se dedican a la administración, ¿sí? A la administración, pues, del GAT regional, ¿sí? Entonces, a eso va la parte de territorialidad, ¿sí? O la dimensión de territorio. Va justamente a, ¿sí? A que solo va a existir un desarrollo, ¿sí? Solo va a existir un desarrollo local cuando existe esta descentralización, cuando existe esta dimensión de territorio. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de yo descentralizar el poder y decirle, por ejemplo, señor Pavel Muñoz, alcalde de Quito, ¿sí? Encárguese de su desarrollo local en el Distrito Metropolitano de Quito. Los demás GATS, los demás territorios, ¿sí? ¿Les dejamos a quién? A la autoridad competente. ¿Estamos? Sí, Magíster. ¿Sí está entendido o más o menos? sí está entendido. O sea, magíster, hay solo un tema. El momento ya de ejecución, porque esta es la teoría, ¿no? Pero el momento de ejecución, cada uno tiene
descentralizado, pero tiene su interacción o sus principales objetivos por cada GAT, ¿no? O sea, el gobernador, a ver, abarca todo, la prefectura abarca todo, pero vías, tal vez la alcaldía, parques, hablando en tema de obras. Ya, es una muy buena pregunta que nos hacen. Sí, justamente cuando yo hablo de la descentralización y dar a los gobiernos locales, por así decirlo, ¿no es cierto? A la descentralización, siempre, siempre, siempre tienen sus funciones y competencias ya establecidas. ¿Sí? Funciones y competencias ya establecidas. En ese sentido, nosotros tenemos, no sé si ustedes han escuchado del Código Orgánico de Organización Territorial. ¿Sí? El COTAD. Exactamente, el COTA. En esta normativa, en esta ley, en este código, se establece las funciones, ¿sí? Y competencias de cada uno de los GATS, que llegan a ser diferentes de otras. ¿Por qué? Porque el uno es un territorio más pequeño y otro más grande y más grande y más grande y así va. ¿Sí? Por eso yo les decía en la anterior semana que ¿cuál era el primer lema de campaña de algunos personas que se lanzaron a la alcaldía de Quito, por ejemplo? Que nos decían que van a darle importancia a qué? A la seguridad, ¿sí o no? Sí, Y yo les dije, la seguridad, ¿sí? La seguridad no es una competencia de los GATS, lo del gobierno. el gobierno central. Perfecto. El gobierno central, ¿sí? El gobierno central, ese sí es el competente para, para justamente realizar y ver temas de seguridad, más no el gobierno autónomo descentralizado. Sí, lo que sí pueden es, y eso sí pueden hacerlo, y se lo va a ver mucho, que dicen vamos a donar a la policía tantas camionetas, ¿han visto? Sí, Eso sí pueden, tranquilamente, sí pueden ayudar, pero, como les digo, el momento de eh, hablar de seguridad o decir vamos a hacer este proceso de seguridad, pues es imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. ¿Sí? Y lógicamente una persona que no tenga competencia, seguramente le van a seguir algún tema jurídico, por así decirlo, una glosa administrativa, una sanción administrativa por la Contraloría, por forjarse actividades que no le competen. ¿Ok? Me avisan si pueden ver mi pantalla. sí, Sí, le vemos. Perfecto. Nosotros, en realidad, para el desarrollo local o para llegar a lograr lo que queremos con el desarrollo local, tenemos que siempre hacer planificación, ¿sí? Planificar. Por eso es que las autoridades que nosotros elegimos, ¿sí? Están 4 años, ¿sí? Cuando ellos ingresan con una planificación de trabajo. Es decir, en este año nos enfocamos en esto, en este segundo año nos enfocamos en esto, tercer año hacemos esto, cuarto año hacemos esto. ¿Sí? Hacen una planificación, pero no hacen cualquier tipo de planificación. Para yo tener un verdadero desarrollo, ¿sí? Tengo que realizar una planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Es una herramienta que llegan a utilizar tanto las empresas, ¿sí? Como los gobiernos autónomos descentralizados o los gobiernos locales, que se les conoce, en el que va a buscar un proceso sistemático que permite, ¿sí? Que permite el desarrollo. Implementando así planes, llegando a tener en estos planes objetivos, ¿sí? Objetivos reales para poderlos alcanzar, para poderlos lograr. ¿Sí? En ese sentido vamos a ver las pequeñas diferencias que existen entre la planificación tradicional
y la planificación estratégica. En la planificación tradicional, ¿sí? Se les hace por objetivos, ¿sí? Una planificación tradicional se les hace por objetivos. Mientras que, si yo hablo de una planificación estratégica, es con objetivos, ¿sí? Yo digo esto para lograr esto, ¿sí? Con objetivos. Y que lógicamente llega a considerar problemas locales. En pocas palabras, la diferencia entre una planificación tradicional y una planificación estratégica es que en la estratégica, ¿sí? Se va a buscar obtener objetivos claros, ¿sí? Pero observando un poco el tema social, ¿sí? Observando un poco el tema social. Por eso les digo, ¿sí? Que en esta planificación tradicional no se ve ese tema social. Yo hago la planificación porque así creo que debería servir, pero yo no hago la planificación, ¿sí? Tomando en cuenta todos los temas sociales que vienen a continuación. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos una planificación, sea estratégica o sea tradicional, siempre se debe hacer un plan. ¿Sí? Siempre se debe hacer un plan, lo que vamos a lograr, lo que queremos lograr. En este caso, el plan, ¿sí? En la planificación tradicional, el plan es del equipo de planificación, es decir, no es conversado, no es socializado. ¿Sí? Mientras que para la planificación estratégica, cuando yo hago una planificación estratégica, el plan es del equipo de planificación, sí, pero siempre debe ser discutido y con el consentimiento de los demás actores relacionados. Si bien la importancia de una planificación estratégica, ¿por qué? Porque yo me puedo ir al barrio, por ejemplo, de San Bartolo, en el sur de Quito, y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto motivo de inseguridad, de molestias y demás? Mira, Paolo, es que una tubería se dañó. Ya, perfecto. Para esta tubería, yo te prometo que el día jueves va a venir mi equipo de trabajo que te va a ayudar. ¿Sí? Pero ¿qué hice? Lo discutí y llegué a un acuerdo con todos los actores relacionados para el desarrollo local. Mientras que en la planificación tradicional, yo digo, a ver, esto voy a hacer, pero nadie sabe qué voy a hacer. ¿Sí? Ni mucho menos me van a decir, no, Pablo, eso no necesitamos aquí, lo que necesitamos es otra cosa. ¿Me hago entender? Sí. Sí, May. Perfecto. Y ahí se ven afectados los presupuestos, Magister, tal vez en tema de Así es. costos, deberían. Siempre que hablamos de una planificación estratégica, debemos siempre ajustarnos a los presupuestos o a su vez sacar un presupuesto de lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo para Quito quiero un metro que vaya a toda la ciudad y a sus parroquias. Claro, pero el presupuesto, ¿sí? De igual manera, yo para Quito quiero el Quito Cables. ¿Recuerdan que era el Excelente, eso está teleférico? ahí debajo. Usted no voy a coger otra vez las cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que quería el Quito Cables y Sí. tal. No se pudo, ¿sí? Por los moradores del sector que estaban disgustados porque iban a pasar un cable por la mitad de su casa por poco. Eso no hubo una planificación buena. Sí, no se discutió con los actores principales que iban a ser estas personas. ¿Por qué? Porque iba a pasar por ahí el Quito Cable. Sí, pero no había presupuesto. ¿Para qué? Para hacer. Ahí quedó. Sí, y eso ha pasado con varias obras. Sí, con varias obras. En una planificación tradicional, hay rigidez. ¿Sí? Hay rigidez. En una planificación estratégica hay flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto de la rigidez y la flexibilidad? Yo en una planificación tradicional no puedo cambiar nada. ¿Sí?
No puedo cambiar nada. ¿Por qué? Porque no tengo, ¿no es cierto? No tuve en su tiempo una conversación para saber que puedo llegar a cambiar esto con los actores relacionados. Mientras que con la planificación estratégica, como yo ya tuve la conversación, yo ya sé lo que puede llegar a pasar, por lo que ellos me comentaron, ¿sí? Yo pongo en antecedente eso y puedo llegar a cambiar, ¿sí? Aquí en la planificación tradicional existe un diagnóstico objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se enfoca en nada social, simplemente es hacer una planificación por hacerlo, sin conocer los efectos que este puede llegar a producir. ¿Sí? Y también tenemos que en la planificación estratégica existe y va a existir un diagnóstico situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver los diferentes factores, los económicos, los sociales, los culturales, ¿sí? Dentro de un mismo localidad, ustedes saben que puede llegar a variar la costumbre de un lugar a otro. Entonces, vemos también este diagnóstico teniendo una perspectiva más amplia de lo que puede llegar a pasar y en lo que podemos llegar a ayudar. ¿Sí? El plan llega a tener una sola opción, ¿sí? Mientras que si yo converso, ¿no es cierto? Yo socializo, yo tengo el pensamiento con las diferentes formas de solución, ¿sí? Tenemos diferentes escenarios, ¿sí? Con variadas posibilidades que pueden llegar a ocurrir. Sí. Ahora bien, nosotros hemos visto la importancia de tener una planificación estratégica. Sí, la importancia de tener una planificación estratégica. Ahora vamos a ver cuáles son, mejor dicho, las etapas de la planificación. Primera etapa, establecer una misión y una visión. ¿Sí? A lo que quiero llegar y lo que soy. En pocas palabras, realizar un análisis externo, realizar un análisis interno, elaborar el diagnóstico y la formulación de objetivos, elaborar el análisis estratégico, ¿sí? Efectuar el análisis competitivo, tomar decisiones sobre las estrategias y acciones empresariales que serán tomadas. ¿Sí? Si ustedes ven, nosotros llegamos a elaborar una planificación estratégica viendo diferentes escenarios, viendo primero la parte también interna que llega a tener como un presupuesto, como nos dice Henry, ¿sí? Para poder llegar a llegar a alcanzar algunos de los objetivos planteados. ¿Sí? Ahora tenemos la prospectiva estratégica. ¿Qué es esto de la prospectiva? La prospectiva es una disciplina, ¿sí? Que implica anticiparse, ¿sí? Anticiparse a lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Sin restarle importancia al presente. Yo me acuerdo que un alcalde, no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2016 puede ser, 2016, 2017, de Quito, en el cual ya estábamos, ¿no es cierto? En ese año, en esa época, en ese momento, ya existía pues la amenaza de que va a haber una erupción del Cotopaxi, ¿sí o no? Y este alcalde de Quito decía que el momento que llegó esta alerta de erupción de Cotopaxi, más o menos, más de la mitad de la ciudad se iba a quedar sin agua siquiera por unos 4 meses. Sí, y decían, ¿por qué? Porque él decía que las tuberías pasan por justo donde se van a ir llevando todas las laderas. Sí, entonces más o menos 4 o 5 meses hasta lograr reconstruir justamente estas tuberías, si es que llega a haber una erupción del Cotopaxi. Y él mismo, sí, el mismo alcalde, lo que hizo fue adelantarse, sí, a lo que puede llegar a pasar, sin restarle importancia al presente, sí, y diseñó,
¿sí? Diseñó cómo se puede llegar a realizar, ¿sí? Cómo poder realizar este acomodamiento, por así decirlo, de las tuberías por otro lugar para que no lleguen a pasar nada. Lo hizo. Sí, es por eso que si erupción del Cotopaxi de agua como tal, eh, no va a haber problemas, por así decirlo. Yo desconozco, pero él mencionó y en su rendición de cuentas lo hizo también, que hizo este acomodamiento de las tuberías a una mejor zona. Sí, para que no exista ningún tipo de conflicto. O a su vez, creo que también hizo un tipo como de válvula, por así decirlo, que abre y se va por otro lado del agua, pero va a llegar a abastecer la ciudad. Eso es lo que hizo él el momento de que llegue a ocurrir algún desastre. Es lo que pasó aquí. Sí, eso es la perspectiva estratégica. Me anticipé algo que puede llegar a pasar, pero no resta importancia al presente. ¿Sí? Existe, ¿cuáles son las etapas? La visión sistemática, la anticipación, la integración entre los distintos actores y el análisis de las variables claves. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, maestro. ¿Preguntas, dudas, inquietudes tal vez que tengan? Yo tengo una pregunta. ¿Quién se No, encarga maestra. de verificar que la planificación estratégica de los alcaldes se cumplan? ¿Quién se encarga de verificar? Verás, cuando yo termino una candidatura, bueno, no candidatura, sino un periodo, ¿sí? De alcalde, yo rindo cuentas. Rindo cuentas ante la Contraloría General del Estado, ¿sí? Pero lo que saben decir típico, ¿no? Claro, yo tenía pensado hacer eso, pero en realidad no pude hacerlo porque no hay presupuesto, ¿sí? Se demuestra que no hay presupuesto, se acabó. No hay ningún problema. Sí, entonces la Contraloría, no me acuerdo qué otra institución del Estado también va a controlar, pero como tal, por ejemplo, el gobierno central no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque él delegó ese poder. Sí, él no puede decir, ¿qué hiciste con mi presupuesto? No, nada, nada. Sí, es la Contraloría General del Estado lo que se encarga de todo eso. Ya, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, chicos, les recuerdo que para esta semana ya existe, sí, tareas calificadas, una tarea calificada, que pueden hacerlo una semana, les di de tiempo para que lo puedan hacer. ¿Estamos? Ok. Ok, magíster.